Pero no. ¿Qué otro mate no? Anda. No tereré. Anda. Está medio frío. No tereré. Bueno, supuestamente está grabando, así que ¿arrancamos? Arrancamos. Bueno, Muy por el contrario de lo que mucha gente dice de religión, de fútbol y de política no se habla, en realidad hay que hablar. Así que yo soy de River, yo soy de Boca y Sí. igual nos queremos. igual somos familia. Claro, que somos familia. Finalmente, quienes entrarán al reino de los cielos serán los perfectos, dice, ¿no? Ujú. Hay que entrar perfectos al reino de los cielos. Entonces, ese camino de santidad que es difícil, hay que tratar de hacerlo, o por lo menos hay que luchar, ¿sí? Dice, y el San Pablo, ya convencido de cuál era su destino, dice, he combatido el buen combate. O casualidad o causalidad, ¿sí? De Dios que hayamos elegido este día para comenzar. Lo importante que es la mujer dentro de la Iglesia Católica, porque muchos dicen que la Biblia es una Biblia machista, que Dios le da solo espacio al hombre. Destacar que la mujer sí es importante dentro de la Iglesia. Fue una mujer la que concibió a el Hijo de Dios. Es un error muy grande catalogar de esa manera a la religión católica. Lo que hace Dios es inspirar. Obviamente que era un contexto, lo vemos en la Biblia, que es un contexto así de mucha predominancia del varón. Cristo, Dios, porque Cristo es Dios, el Verbo. Nuestro Señor Jesucristo viene a dignificar, darle lugar a la mujer. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, eso cambió. Pondré enemistad entre tú, ¿no?, y la mujer, entre ti y la mujer. Queda la enemistad entre la serpiente, que es el diablo, y con la mujer. ¿Y esta mujer quién va a ser a lo largo de la historia después? Y va a ser María. Dios inmediatamente ya comienza su plan de salvación. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no es lo mismo, dicen, me voy a tal iglesia, total es todo lo mismo. Le invitan a los católicos y dicen, bueno, voy. Total es lo mismo, no es la figura de nuestra Madre María. Que recordar a la mujer, homenajear a la mujer en María. Que cuando está en la cruz, sufriendo de dolor, desangrándose, se toma el tiempo, y más grande que Dios, sino que es madre de nuestra. Se toma el tiempo de hablarle a Juan, le entrega a su madre. Exacto. Pero todos nosotros, los cristianos católicos, creemos y fervientemente que nos entrega a su madre a nosotros. Aceptarla como nuestra madre. Yo sé que por ahí a nuestros hermanos angélicos les cuesta. Hay mucha gente que se pasó, que era católica, dice que era católica y se pasó al evangelismo. Otro capítulo, pero es un pecado también. Cambiarse de religión, dejar la religión que heredaron de sus padres, salirse, digamos, es un pecado, es real la misión. Y si le puso Cefas o piedra, Claro. tú eres Cefas y sobre esta Cefas o piedra edificaré mi iglesia. O sea, el que va a la iglesia no siempre es perfecto, ¿no? Está buscando la salvación, está buscando su perfección, está pagando sus cuentas. Por así decía el Papa Francisco. Papa Francisco decía, en la iglesia van los pecadores. La iglesia no es una iglesia de justo. Que Jesús mismo dice que este mundo es del príncipe del mundo. Claro. ¿Quién es el príncipe? El diablo. Es el príncipe. Claro, mi reino es de otro lugar. Obviamente que acá la iglesia, acá Jesucristo y el Espíritu Santo, Jesucristo no nos abandona. Es su promesa. Sí. Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré. Bueno, queremos creer que está acá con nosotros en este momento. Está con nosotros porque estamos hablando de Él. Sí. Y estamos tratando de llegar, ojalá que podamos llegar a bastante gente. Yo fervientemente deseo que no ofender a nadie. Alguno por ahí se puede sentir ofendido. Eso es inevitable porque no le vamos a caer bien a todo el mundo. Pero siempre... no somos monedita de oro, como dicen. Pero siempre de buena fe, digamos. Es de buena fe, claro. De buena fe. Y también buscar digamos, un apoyo institucional en cuanto a la iglesia. Hablaste con un sacerdote. Sí.
Bueno, No hubo nosotros lo que queremos acá, repito, es tratar de traer la palabra de Dios, explicar la doctrina, la enseñanza, la doctrina católica. ¿Qué se cree, qué creemos los católicos? Porque hay muchos mitos detrás de lo que creemos los católicos, ¿no? Sí. Sí, se nos juzga antes de cualquier cosa. Se nos ve mal como aquellos que... Y hay, pero por supuesto que hay malos católicos. Pecadores. Sí, hay. Los pecadores. Claro, pero hay. Somos todos pecadores. Dentro de la iglesia hay sacerdotes que metieron la pata, que hicieron cosas horribles. Claro. Hay. Sí. Papas que metieron la pata, que hicieron cosas horribles a través de los siglos. Hay. Pero la iglesia sigue, la iglesia no se corrompe. La iglesia, los hombres son los que se corrompen. Los integrantes, porque somos seres humanos, pero la iglesia no puede morir. La iglesia va a permanecer hasta el fin de los tiempos. Y es la iglesia católica. Y es el conjunto de cristianos, en su conjunto, a medida que se van otra vez, que al final de los tiempos, tienen que hacer una sola. O sea, Jesús oró, pidió al Padre para que, Padre, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Tal cual. Entonces ese es el ruego de Jesucristo, no quiere divisiones. Y hoy día hay muchas divisiones. Dentro de la Iglesia Católica hay divisiones, sí señor, hay divisiones en este sentido de María, con María hay mucha división, por ejemplo, mucha división. Pero en el caso de María creo que no tanto, sino que el problema está después del Concilio Vaticano II, que es un tema también para tratar después, que hay un grupo, como ejemplo los lefebristas, el grupo de la iglesia que ya no pertenece. Los papas anteriores, creo que el Papa Benedicto le había levantado la excomunión y estaban más o menos en plan de otra vez de reintegrarse, ahora otra vez están con una promesa de que no iban a ordenar más sacerdotes o más obispos. Y ahora están por ordenar, creo que ya decidieron ordenar más obispos. Sí. Entonces el Papa ahora, el Papa León XIV, decidió otra vez que ya quedan fuera a través de la iglesia. Lamentablemente son hermanos nuestros, tienen todas las mismas creencias, pero, o sea, toda la misma doctrina, pero ¿qué pasa? No están en obediencia con el Papa, no obedecen al Papa porque dicen que desde el Concilio Vaticano II en adelante los papas que vinieron no son papas legítimos. No sé de dónde sacaron eso. Sí, bueno. Pero bueno, eso es una división que hay. Otra división que todavía no está, no se concretó, pero hay una tensión, son los obispos alemanes. O casualidad, Alemania, otra vez, ¿no? Detuvimos a Lutero allá en el 1517. Podríamos hablar también. Yo vengo de una escuela luterana. Me han pasado algunas cuestiones en cuanto a la doctrina y en cuanto a la creencia, ¿no? Durante mi infancia. Porque si bien en un colegio ejemplar, para mí fue muy importante, pero estaba la cuestión de la fe. Que en su momento, cuando uno es chico, quizás algunas cosas entiende, otras no tanto, pero la formación de los niños es importante. Sí. Y en ese caso, cuando hablamos de Lutero, por ahí a mí siempre se me remueve un poquito en la entraña, porque yo he visto de niño cómo es esa doctrina, a la que me era muy familiar, quizás por compartir una misa o con el pastor, ver al pastor que tenga su familia. Para mí era algo quizás normal, porque me preguntaba muchas cosas cuando era niño y decía, mamá, ¿por qué el pastor tiene su familia y el sacerdote no? Son preguntas que uno de chico no sabe y la madre, bueno, trata de explicar de la mejor manera posible. Claro. Pero sí, Lutero fue después me entero, mucho tiempo después, que Lutero era un sacerdote de la Iglesia Católica que decidió abrir su propio camino, vamos a decirlo así, su propia doctrina,
al estar enamorado de una mujer. Bueno, después vamos a poder, en otros, más adelante, si les gusta también de este tema, que nos dejen en el comentario y nos comenten acerca de Él se esto. casó con una monja también, Claro. una ex monja. Porque quería tener su familia Sí. y seguir dando la palabra de Dios como un sacerdote. No quería perder, porque Y obviamente que por eso rechazó la autoridad de la iglesia. Y rechazó al Papa desde ese entonces. Y si ustedes llegan a leer las cartas de Lutero y las cosas que decía de los papas, del Papa, de los obispos, Sí. la cosa más horrible que se les pueda ocurrir es lo que decía y en sus escritos, ¿no? Porque el tema de Lutero es que no es una leyenda, sino que hay escritos suyos. Exacto. Hay escritos, él dejó escritos y también sus discípulos escribían. Pero bueno, tampoco es atacar el luteranismo, porque el luteranismo es el primer desprendimiento y conserva algunas cosas, todavía conserva, digamos, más o menos una estructura católica. Es la más católica del protestantismo, digamos. ¿No? Sí. Después ya vienen otras divisiones y hasta el punto de que hoy día hay muchas congregaciones protestantes evangélicas que dicen, no, nosotros con Lutero no tenemos nada que ver. ¿Por qué? Porque Lutero, que reconocía a la Virgen, hablando de la Virgen, ¿no? El Magnificat de Lutero, escribe algo hermoso acerca de la Virgen. Para él siempre virgen, la Madre de Dios, eso no discutía. Claro. Lutero lo que fue a atacar fue la doctrina en el sentido de la doctrina de eso que pasaba en ese momento, ¿no es cierto? Ataca la doctrina y ataca la autoridad. La autoridad es lo que ataca. ¿Por qué? Porque había que ajustarse a la autoridad que era el Papa y al magisterio. Entonces, al desprenderse del magisterio, al desprenderse de la autoridad, él mismo se elige como una autoridad. Por eso surge, bueno, cualquiera puede leer la Biblia e interpretarla como quiera. La libre interpretación de la Biblia. Claro, ¿No es cierto? No, porque si no empezamos a tirar tiro para todos lados. La única autoridad que hay es la Biblia, no hay otra autoridad, es la máxima autoridad. Hay otras autoridades, ni siquiera yo veo muchos podcasts de hermanos católicos y algunos evangélicos, ¿no es cierto? Y cuando hay algún debate, y no se ponen de acuerdo con la definición de sola escritura, por ejemplo. ¿No? La Biblia es la máxima autoridad y hay otras autoridades, pero que no son infalibles. Bueno, es toda una historia que nosotros vamos a ir desarrollando, Dios mediante, un poquito más adelante, ¿no es cierto? Cada uno de los programas vamos a ir viendo los organizando temas con algún tema, por ahí algún pedido, si es que por ahí cuando salga publicado, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver de vuelta nosotros este mismo video y vamos a sacar nuestras conclusiones de cuáles fueron los temas que tocamos también, porque uno va hablando de muchos temas. Bueno, estamos hablando como hablamos a veces en casa. Empezamos hablando de la mujer, ¿no? Del 8M, que es el Día de la Mujer, se le pone 8M también. Tiene una connotación quizás bastante bueno, yo te quería de protesta, ¿no? Pero empezamos hablando de María. De reivindicación, está bien la reivindicación de la mujer, los derechos de la mujer, está bien. Hay cosas que hay derechos que no tenían hace 100 años, no tenían, obviamente. Ahora tienen muchísimos derechos. Tienen que defenderlo o tienen que ejercerlo, ¿no es cierto? Claro. Y defenderlo. Está muy bien. Pero no como un antagónico el varón. No ocupar el lugar del hombre, ¿no? O ponerlo como un opositor. ¿Por qué ponerse como una oposición? Como un enemigo. El varón no es enemigo. Ya la creación, ¿por qué se creó a la mujer? Por eso. Para acompañar al hombre, pero no solamente al hombre, sino hacerse compañía entre ambos. Porque Dios crea al hombre y crea toda la naturaleza, crea todos los animales y nada lo confortaba, nada le saciaba, nada era semejante. Estaba triste. Hasta que aparece la mujer, y se le queda la mujer. Lo hace caer en un sueño profundo. Sí, no voy a citar a la Biblia textualmente, pero es más o menos lo que ocurre. Claro. Hace caer en un sueño profundo a Adán, le saca una de las costillas y desde el soplo... Del costado, dice, ¿no? Del costado, sí, del soplo de Dios, se forma la mujer. Y cuando Adán despierta de ese sueño profundo, dice,
esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿no es cierto? Totalmente. Y es ahí donde Vieron que empieza ese ahí camino. está, ahí ya empieza, ahí Sí. comienza, digamos, Sí. una historia también de la dignidad humana. Obviamente que después el hombre humano, ¿no es cierto? El hombre a través de la historia y diferentes culturas se erige como una cultura patriarcal. Obviamente que es así. El hombre conduce, el hombre, ¿no? Y la mujer pasa a ser, está dentro del montón, está dentro del montón, entre los animales, Sí. ¿no es cierto? Pero Jesucristo, repito, viene a reivindicar, a poner todas las cosas en su lugar. Y San Pablo, en Gálatas 3:28, ¿creen? Gálatas 3:28. Vamos a hacer el audio. Ahí nos dice, Digo. en Gálatas 3:28, San Pablo ya tira todas las fronteras de las desigualdades. Sí, la igualdad fundamental en Cristo. ¿Qué dice? ¿Qué dice la cita bíblica? Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo. Todos vosotros ¿Está bien? sois uno en Cristo. No hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, dice. La igualdad, la dignidad. Ahí está hablando de la dignidad humana. Y ahí la mujer está en ese grupo. Está en ese grupo. ¿No? Eso lo dice San Pablo, ¿cierto? En una de sus epístolas. ¿No? Y María como una mujer extraordinaria, no es una mujer ordinaria, no es una mujer cualquiera, decíamos hoy, ¿no? Ya tenemos el ejemplo de la boda de Caná, que Jesús la escucha, Que el primer pedido- milagro por pedido de su madre, De su madre. Jesús la escucha. que es mujer, destaquemos esa parte porque como parece que es la madre nomás de Jesús, pero es una mujer. Es una mujer. Es la mujer que lo concibió, Totalmente. que lo trajo al mundo, ¿no? Incluso Jesús en su dicho deja entrever que él dice, no estoy listo, todavía no es mi hora. Claro. Sin embargo, la mamá hizo el pedido y se fue. ¿No es cierto? Es así. Es así. Porque ella cuando- le avisa. Como la mamá te dice, ¿es A? Y vos decís, ¿B? No, es A, porque la mamá dice que Sí. es A. En la boda de Caná, ella le dice, si ustedes se pueden ver, ¿tenés por ahí el texto? No, si buscás el texto, es Sí, tengo Es texto. hermoso el texto porque no da muchos detalles. María Dice- solamente le avisa. Para el que quiera buscarlo, ¿no? Ajá. Juan 2, versículo 5. Sería de 3 en adelante, sería, ¿no? 3 y subsiguientes. Sí. Dijo a su madre, a los sirvientes, haced lo que él os diga. ¿Sí? Pero Es- vamos a empezar el un 3. poquito- un poquito antes, capaz, sí. Sí. 3. A ver, vamos a buscar acá Juan. Juan 2, a ver. Bueno, les cuento que yo tengo una aplicación que se llama ePrex-Saint. Una aplicación muy buena obviamente para los católicos y para los hermanos que quieran entrar a bucear en esa aplicación. Tiene la Biblia, el Evangelio, tiene el Evangelio del día, el Rosario, las liturgias de las horas. Está muy buena esa aplicación. Y tiene la Sagrada Biblia, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, decíamos Juan, Evangelio, Ahí está, Juan. ahí encontré. Está en la Reina Valera. Yo encontré en la Reina Valera. En bueno, lee la Reina Valera, es una Biblia protestante Sí. A partir de Juan 2, de Juan. dice versículo 3. A partir de ahí empecemos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? A Jesús, ¿no es cierto? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Sí? Le hace una pregunta. Dice, Eso. aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 zanjas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación. Bueno, de los fíjate, judíos. pero fíjate el detalle. Yo quiero que vos veas el detalle, hermano. Porque ella se acerca, faltó el vino, dice, ¿no? La madre se acerca, seguramente ahí, le dice, no hay más vino, No hay más vino. ¿no? Algo así, ¿no?
¿Y qué querés, Hijo, ¿y qué querés no hay que haga? camino. Es algo así. Mamá, ¿no? ¿qué querés que haga? Si ¿Y qué querés que haga? no es mi hora, mujer, le dice, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Es mi Obviamente. hora, El todavía. respeto a la... Pero ella no le dice, dale, que te cuesta. Se da vuelta y va y le dice a los sirvientes, hagan lo que él les dice. Ya está. El pedido ya O sea, está. hay una... Incluso he escuchado a algunos sacerdotes que hacen una buena reflexión acerca de esto y dicen, hay como una conversación íntima, hay una intimidad en esa conversación. Como mirada, puede ser mirada, Una intimidad. puede ser... Se habrán mirado en las palabras, ya estaba todo sobreentendido, Claro. lo voy a hacer. Ella sabía que él lo iba a hacer, ¿no? Con esas palabras, Como bueno, esa mirada de madre. Ahí está. Esa mirada de se fue, madre. ella se retira y le dice, hagan lo que él le dice, listo, ya estaba. Ya está. ¿No es cierto? Entonces, no es una relación, digamos, superficial, es la mamá, Es la madre. es la mamá Totalmente. de La madre. nuestro Señor, ¿no? Las bodas de Caná. Después también, Bueno, y después fíjense ocurre... que colaboró, porque más adelante si leemos dice, bueno, voy a leer yo, tengo acá en la Biblia que tengo en la aplicación, Esa sería Bueno. la Biblia católica. Yo leí una Biblia que es de la Sí, Reina Valera que usa los exactamente. evangelios. dice, miren, fíjense, en el versículo dice, en el 11, ¿no? Dice, este fue el primero de los signos que realizó en Caná de Galilea, el primero, a pedido de su madre, ¿no? Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Exactamente. O sea, María aquí, otra vez la palabra corredención, ella colabora en un momento para que sus discípulos crean. Para que ellos crean, porque esto dice lo que dice acá. Y sus discípulos creyeron en él después de ese milagro, ¿no? Con ese milagro. Y estuvo mamá ahí en el medio. Claro, fue la Ella madre. de medianera. De vuelta, De vuelta, la mujer, ¿no? ¿no? La importancia de la mujer. Exactamente, la importancia de incidencia María. en su hijo, como mujer, ¿no? La madre del Señor, ¿no? Yo te estoy mirando acá porque tengo unos apuntes que... Anotaciones espectaculares. Unas anotaciones que me hice hace un tiempo, escuchando algunos videos y leyendo un poquito. Entonces, o sea, me gusta mucho este tema. María, un gran respeto por nuestra madre. Y como te digo, Carlín, Sí. cuando antes me decía, a mí no me ofendía, pero hoy día yo digo, qué ignorante de mi parte, qué ignorancia de mi parte. Claro. Y así muchos hermanos católicos, muchos me atrevo a decir, están en la ignorancia y son católicos, así como dicen, como nos acusan y tienen razón, por tradición. Sí, porque mi papá y mi mamá me llevaban a la iglesia, porque mi abuelita rezaba y realmente no nos preocupamos y no se preocupan por profundizar y ahondar en su fe. Hay que profundizar, hay que buscar la raíz, porque esto es una raíz. Cuando el árbol tiene una raíz cada vez más profunda, es muy difícil que le arranque. Si tenemos un arbolito que tiene una raícita por afuera y viene cualquier vientito o alguien de pasada atrás, lo arranca y listo, se fue para otro lado, ¿no? Sí, Entonces, es importante. es importante ahondar, profundizar en nuestra fe, conocer las doctrinas, las enseñanzas de la Iglesia, de la Santa Madre Iglesia, Sí. las enseñanzas del magisterio a través de los siglos, a través de todos sus santos, ¿no es cierto? Que hay una nube impresionante de santos. Y no dejarnos guiar por los dice qué. Hoy día hay mucha malicia en los medios de comunicación. Recuerdo el Papa Masivo. Francisco decía A y salía por todos lados. El Papa habilitó el matrimonio homosexual. Tergiversaban todo. El Papa. Entonces los católicos enojados con el Papa. Y bueno, y después resulta que leyendo los documentos, viendo alguna explicación, porque es difícil a distancia. Tenemos que buscar los documentos oficiales, ir a la fuente. Hay páginas, por ejemplo, Vatican News. Hay una página que yo sigo, que es catholic.net. Se llama Sí, así. Hay varias páginas, pero que son católicas y que te traen, como decimos, la posta. No guiarnos por lo que sale en alguno de los canales de televisión y porque
Quedarnos con esa y quedamos información con y esa listo. información o lo que vemos en Instagram y algunas críticas, porque ahí estamos mal. Estamos mal porque a veces nos quedamos con una bronca y no es así. ¿No es cierto? No es así, sino que poner la lupa, no creer cualquier cosa. Y buscar la verdad. Y buscar la verdad. Buscar la verdad, Bueno, porque porque eso fíjese que hay una cosa que está en la Biblia. El diablo es padre de toda mentira. El diablo es padre de toda mentira, dice el Señor. Y entonces va a hacer todo lo posible, usar todos los recursos necesarios que tenga para confundirnos. Para desviarnos. Para confundirnos, para desviarnos. Eso tenemos que saber qué hacer. Entonces luchar contra eso. Rezar, Estar en oración. Orar, pedirle a Dios que nos acompañe todos los días de la mañana, cuando voy al trabajo, cuando en el mismo trabajo, en las actividades que voy a iniciar. Y no dejarnos llevar por el populismo o las modas, porque bien cuando empezamos a hablar salió esta figura de las mujeres como protestantes, se ponen en contra directamente de la iglesia y hay muchas chicas jóvenes quizás que recién... No protestantes evangélicos. No, protestantes Sí, mujeres... sí. Sí, el feminismo ese radical. ¿No? Sí, totalmente errado, que elige atacar a la iglesia teniendo como estandarte, ¿no? Diciendo que la mujer para la iglesia no existe o para la mujer... Pero hablan desde la ignorancia, porque ya lo vemos. Sí, vimos muchas cosas, estuvimos hablando. Estamos hablando. Y lo importante que también es, entiendo, que leer la Biblia, porque a veces no leemos. A veces uno encontramos... Bueno, antes que me olvide, hay una chica, una brasileña, Sarah Winter, después si vos podés anotar en algún lado para que salga. Seguro va a Sarah Winter es una ex, vamos a decirlo así, es una ex feminista radical que ahora es provida y tuvo una conversión extraordinaria. Ese testimonio los invito a escuchar. Sí. De Sarah Winter. Más o menos en Wikipedia aparece como una persona que tiene ideología de género. Era extremadamente... Ex-feminista. Es feminista. Tenía a tal punto que ella cuenta que la llevaron a Europa para enseñarle cómo se hacían las manifestaciones, cómo se manejaban los grupos. Es decir, hay toda una ingeniería detrás del movimiento, ¿no es cierto?, que mucha gente ignora, y ella lo cuenta. Entonces, los invito y las invito a que accedan a Sarah Winter. Busquen ahí en Google, en YouTube, y testimonio van a encontrar. Vino inclusive a hablar acá. No tiene desperdicio. Vino inclusive acá al Senado de la Nación, creo que la invitaron en una época cuando iba a salir la ley del aborto, que lamentablemente salió. Es otro tema que vamos a conversar después. Porque siempre me acuerdo, cada vez que sale el tema del aborto, el versículo que ahora no me estoy acordando bien en qué parte está, pero que dice: yo te elegí desde antes de que fueras concebido en el vientre de tu madre. Ese es Isaías. ¿Querés buscarle? Te elegí antes de que estés concebido en el vientre. Te conocía en el vientre de tu madre. Yo te elegí o te conocía. Es Isaías el que dice. Es decir, que Dios, somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Y Él nos... Jeremías 1:5. Jeremías. ¿No? ¿Qué dice Jeremías? Vamos a buscar bien en la Biblia porque no... Como dice ahí, si querés yo busco acá. Jeremías dice... Jeremías 1:5. Yo tengo acá también que dejarlo. Sagrada Biblia. Busquemos en el acá está Jeremías. Dice, ahí está, tengo una vocación especial. Dice Jeremías 4:19. 4:19. Bueno. Dice, la palabra del Señor llegó a mí en estos términos: antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras en el seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Bueno, hasta ahí, porque después se va y habla con Jeremías, ¿no? Pero es algo que
menciona muy claro es que antes de formarnos en el vientre materno, pero hay, entonces Isaías también es uno que dice, yo te conocí. Sí, antes de formarte en el vientre yo te conocí. Nadie. Hermoso, hermoso. Es decir, sabemos que Dios somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios y somos hijos con el bautismo, ¿no es cierto? El cristiano, el bautismo nos hace hijos de Dios. Antes somos criaturas y somos, obviamente, criaturas predilectas. Y con el bautismo somos hijos de Dios, por Jesucristo. Por Jesucristo, hijo de Dios, hijo adoptivo. Muchos por ahí dicen, pero ¿y por qué adoptivo? ¿Viste que dicen, pero ¿por qué adoptivo? Porque somos hijos adoptivos. El único hijo legítimo, el hijo es Jesucristo. Jesús es su hijo con María, ya sabemos, ¿no? Entonces nosotros, criaturas y después hijos de Dios, por Jesucristo. Cuando Jesús resucita y le encuentra a las mujeres, le dice, andá y decirle a mis hermanos que voy con el Padre, que también es Padre de ellos. Ahí nos deja como padres. De ahí se agarran muchos también de decir que Jesús tenía hermanos y bueno. Pero dice, vaya, que vean a mis hermanos y va a ver a los discípulos, no que va a ver a los hermanos carnales. Bueno, ese es otro tema que tenemos que desarrollar. Sería bueno invitarles a cada uno de los oyentes, de los que miran nuestro video, que nos comenten qué es lo que más les interesó de todo esto que hablamos, si les resonó algo también a ustedes, porque hay muchas veces que pasamos por alto algunos temas, pero para hacer una introducción a este primer capítulo que vamos a hacer, que para no extendernos tanto podíamos cerrar con algo en concreto y quedarnos con todas estas reflexiones que hicimos y traer algo nuevo para la próxima, ¿no? Exacto. Que puede ser uno de estos temas. Vamos a ver. O algo de los que seleccionen nuestros oyentes. También. Que pueda recomendarnos. Hay muchísimos temas, Preguntas también, que puedan hacernos preguntas. Exacto. Y a partir de esa pregunta que ya hace mucha gente, nacen también todo este proceso de llevar la palabra, ¿no? Que justamente lo que queremos es llevar la palabra a todos. Nosotros, ojo, nosotros no sabemos todo. Vamos a preguntar, si no sabemos, vamos a decir, no, la verdad que ahí no sé, voy a ver, vamos a averiguar, vamos a investigar, tenemos que estudiar, es así permanentemente, y capacitarnos en conocer nuestra fe, conocer la fe. La fe llega por la prédica, por el oír, dice, por la prédica, ahí llega la fe. A nosotros, gracias a Dios, nos llegó desde niños. Yo tenía a mi abuela, cantaba, mi mamá me hablaba de Jesús, fuimos a la catequesis. Un poco de tradición también, tradición familiar. Hay tradición familiar ahí, obviamente, ¿no es cierto? Y bueno, a través, hoy día nosotros no podemos ser ignorantes de nuestra fe. Podemos dejarle acá a nuestro abuelo de hace, 70 años, 80 años, que no había tantos medios de comunicación, medios masivos, ni tanta información que uno puede... Al alcance de la mano, ¿no? Buscarlo. Al alcance de la mano, ya tenemos. Acá yo te digo buscar, fíjate, está la Biblia. Con un clic o una búsqueda. Está la Biblia ahí. Y antes la gente compraba una Biblia, salía caro una Biblia. Entonces no había Biblia en todos los hogares. Eso hay que entender. Sí. No es que escuché muchas veces decir la Iglesia Católica ya, no sé, el 1500, por supuesto. Tenían escondida la Biblia, dice. No dejaban que la gente lea la Biblia, pero no había porque... No existía la imprenta. Después, justamente, coincidentemente, la imprenta de Gutenberg, ¿no es cierto? Claro. Gutenberg era católico también. Gutenberg, la imprenta nace un tiempo antes de la reforma, o mal llamada reforma de luterana, ¿no es cierto? Que aparece es una ruptura. Claro. Pero ahí justamente, con la imprenta, es que tampoco hubo tirada de miles de libros. Salieron 80, 90 Biblias, 100 Biblias. No era tampoco la locura de la tecnología que hay hoy en la imprenta. Era una primera imprenta, ¿no es cierto? Llegaba más, pero no era tan masivo. No es que cada hogar tenía una Biblia. Eso claro. Es mentira, no es verdad eso. Entonces, ¿dónde se guardaba? Las Biblias se escribían en piel de corderito. Los copistas, que eran monjes, y que copiaban. Y cuando se trata de un escrito sagrado, no tiene que tener errores. Entonces se tardaba mucho tiempo en hacer copias. Entonces los que tenían eran los nobles y en las iglesias.
los sacerdotes tenían la Biblia y ahí leían de ahí, obviamente que no puedes sacar una foto, no había fotocopiador, no había nada de eso. O sea, tenemos que ubicarnos más o menos en aquel tiempo. La línea del tiempo. Esa línea de tiempo y ubicarnos que tener una Biblia no era fácil. Y claro, la Iglesia Católica es la que se ocupó de preservar esos escritos sagrados 2000 años. 2000 años. 2000 años. Es una cosa, la obra de la Iglesia guiada por el Espíritu Santo es extraordinaria. O sea, la Biblia que tenemos hoy, cada uno, y toda la gran cantidad de ediciones que hoy hay, ¿no es cierto?, vienen de aquella primera, de la Vulgata, que fue la primera traducción, ¿no es cierto?, de San Jerónimo, sí, siglo IV, si no me equivoco, siglo IV, perdón si por ahí me equivoco, y de ahí en adelante. Antes era el boca a boca también, lo que he escuchado. Era obviamente lo que uno por había. Eso, estaba la Biblia escuchado. Y después, obviamente, era la tradición oral, o sea, lo que se venía con lo que se venía, no sin contradecir la Biblia, porque lo que contradice la Biblia no es sagrado. Entonces, por eso también, más adelante vamos a tratar de hablar de algunas, vamos a hablar, sí, de los primeros siglos, primer siglo en adelante, cómo empiezan las divisiones, las herejías. Ojo, para ser hereje hay que pertenecer. O sea, había obispos católicos que empezaban a enseñar herejías. Jesús no es Dios, por ejemplo. Una atrocidad. Entonces, tan grande como una casa. Era un obispo católico. Entonces ahí, la iglesia que hacía concilios, se reunían y ahí, guiados por el Espíritu Santo, determinaban Jesús verdadero hombre, Jesús verdadero Dios. Sí, 100% y 100%. Eso no está en ningún lado, no está en la Biblia eso. Eso sale de los concilios, de los obispos, de la Iglesia Católica. Había rebeldes, siempre los hubo, siempre los hubo. Eso ahí tenemos que saber nosotros. A través de todos los siglos, digamos, fueron apareciendo herejías de obispos, y después se murieron las herejías, fueron muriendo. Por eso mismo, esas mismas personas que decían esas cosas se fueron yendo. Se fueron disipando. Algunas tardaron un poquito más, otras menos. Algunas tardaron 50, 100 años en perderse, pero se perdieron. Y permaneció en la columna y baluarte de la verdad, que es la iglesia, permaneció en la verdad, para la redundancia, que es la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Y la interpretación correcta de la Escritura. Eso tenemos que decirlo a través del magisterio. Interpretación correcta. No cualquiera puede venir a decirnos qué significa qué cosa y qué pasaje y qué enseña y qué no enseña. No cualquiera. E invitamos justamente, porque obviamente como bien dijiste, nosotros no tenemos toda la verdad ni todo el conocimiento. Invitamos a cada uno de los oyentes que acudan a la Iglesia Católica, que vayan, estén en comunión, escuchen, pregunten a los sacerdotes, sáquense las dudas que tengan, porque muchas veces uno se queda con un video o dos y se queda con muchas dudas y se queda con lo que por ahí uno dice. Nos podemos equivocar, claramente, porque somos personas. Trataremos de hacer lo mejor que podamos entre esta conversación sana que tenemos y agradecerles también por este tiempo que le están invirtiendo a querer llegar a conocer la palabra, a saber un poco más, a interesarse, a leer la Biblia, invitarles también a que lean la Biblia. Todas estas cosas que dijimos no se escapan de la Biblia, están, le invitamos los dos que busquen, que tengan su Biblia en su mano, o las plataformas digitales que también te permiten llegar a la palabra, que son aplicaciones, sí, totalmente. Todo que tenga que ver obviamente con la Iglesia Católica, ¿sí? Porque deben haber otras plataformas que no son católicas, esas no las recomendamos, pero recomendamos todas aquellas que sean católicas. Sí. Así que creo que bueno, habiendo hablado de todos estos temas, creo que llegamos al final de este primer capítulo. No sé qué te parece. Llegando al final, sí. No sé qué te parece, si querés cerrar con algo. No, vamos a cerrar. ¿Te gustaría cerrar con algo en específico? Sí, vamos a rezarle a nuestra Madre María. Primero agradecer a Dios Padre Todopoderoso, Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo, uno y trino, por este día, por este momento que
que hemos compartido aquí en este primer trabajo, este primer encuentro, ¿sí? Te damos gracias, Señor, por este momento y te pedimos que nos des fuerza, voluntad, perseverancia, sabiduría, los dones de tu Espíritu que necesitamos, entendimiento, para poder llevar adelante este proyecto, esta tarea. Esta misión. ¿No? Esta misión. Confiamos plenamente en tu poder, Señor, y queremos que sea para tu gloria. Vamos a rezarle a nuestra mamá María para cerrar en este primer encuentro, también obviamente en homenaje a las mujeres y a la mujer más importante de la historia, que es María, Sí. es la mujer más importante de la historia después de nuestro Señor Jesucristo. Es la criatura, ella es la criatura más importante de la historia. Y así lo viene demostrando hace mucho tiempo. Entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Chao. Bueno, un placer. Hasta la próxima. Dale. Perfecto, espectacular.